Más de la mitad de la población vive en las zonas urbanas, que son las responsables de la emisión del 60% de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, las urbes también pueden ser motor del cambio hacia la sostenibilidad. ¿Todo vale en la movilidad urbana? Biki es el nuevo sistema público de alquiler de bicicletas de Valladolid. Salud, eficiencia, sostenibilidad, es mucho más allá, ¿no? Tenemos la bicicleta mecánica y luego tenemos la bicicleta eléctrica. En nuestras ciudades, el 75% de los desplazamientos motorizados se realizan ahora mismo en vehículo privado. Por eso es tan importante la labor que lleva a cabo WhatsApp para fomentar el transporte público. Consumen energía eléctrica, energía verde. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro de Castilla y León que ofrecemos servicios de movilidad eléctrica y compartida, lo que se denomina comúnmente como car sharing. Alquiler de vehículos sin conductor por minutos y haciéndolo todo desde una aplicación móvil. Creo que se ahorra. Un coche particular está parado más del 90% en un garaje y tienes que pagar seguro, tienes que pagar mantenimiento, ITV. La movilidad urbana sostenible. Una movilidad responsable con el medio ambiente. Estamos en un contexto de crisis climática, hay un consenso en que hay que intentar evitar los efectos humanos o antrópicos sobre el cambio climático y en este contexto de lucha con la movilidad, el transporte en general es uno de los factores más generadores de contaminación, de CO2, de consumo de energías no renovables, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos? Las ciudades son lugares donde es muy importante la accesibilidad. Son espacios de actividad, dinámicos, pero las ciudades según su tamaño, ten en cuenta que en Castilla y León tenemos ciudades medias y pequeñas, habría que hacer dos planteamientos. Uno, ¿en qué medida se puede reducir el uso de la movilidad privada, favoreciendo otros tipos de movilidad sostenible? Las ciudades españolas tienen una ventaja, sobre todo las medias y pequeñas, que se usa mucho el modo más sencillo de movilidad, que es el andar, caminar. Se está introduciendo poco a poco un nuevo modo de sostenibilidad, que es la bicicleta, vinculada al poder usar la bicicleta como un medio ordinario de transporte, es decir, para ir al trabajo, para ir a estudiar, etcétera, etcétera. Y eso está mejorando. Ahí yo creo que Valladolid tiene por hablar de una ciudad, una gran ventaja, y es que lleva, yo creo que ya 20 años con inteligencia intentando mejorar el sistema de transporte público, ya sea por la orientación vía satélite de la información, de la mejora, por supuesto, del material rodante, ¿no? La incorporación de autobuses eléctricos que además son elegantes, mejora la imagen de la ciudad, es mucho más barato que otros sistemas duros como el tranvía. Las ciudades más pequeñas, como Ávila o como Segovia o como Zamora, tienen la dificultad de que no tienen suficiente masa crítica para que el transporte público sea solvente. Tienen otro tipo de estrategias sin renunciar, por supuesto, al transporte público, ¿no? Y yo creo que también estamos en el impulso de movilidades con fuentes renovables, podríamos decir la movilidad eléctrica. Lo que pasa sobre eso hay un debate complicado, ¿no? Aubasa, ¿qué es? Aubasa es el operador de transporte en la ciudad de Valladolid. Hace 40 años empezamos como operador de transporte urbano, transporte en autobús. En estos últimos años nos hemos convertido en operador integral de movilidad, es decir, al transporte habitual en autobús urbano. Hemos sumado el sistema de alquiler público de las bicicletas en la ciudad de Valladolid, la gestión del aparcamiento de la Plaza Mayor, los sistemas de movilidad vertical y el sistema de aparcamiento seguro para las bicicletas patín.
nuestras ciudades el 75% de los desplazamientos motorizados se realizan ahora mismo en vehículo privado. Por eso es tan importante la labor que lleva a cabo WhatsApp para fomentar el transporte público y la movilidad sostenible. Sostenible desde el punto de vista ambiental, con vehículos más modernos, más eficientes y menos contaminantes, precisamente lo que hemos llevado a cabo con la compra de estos autobuses Irizar, y sostenible también desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son esos beneficios de un vehículo eléctrico, en este caso un autobús? Si comparamos lo que es la huella de carbono del transporte en un vehículo privado con un autobús convencional, en el caso del vehículo privado estamos hablando de unos 110 gramos de emisión de CO2 por pasajero kilómetro, y en el caso de los autobuses convencionales, bien accionados por diésel o por GNC, estaríamos entre 40 y 60 gramos. En el caso de un vehículo eléctrico, esas emisiones se reducen a cero. Los autobuses eléctricos son autobuses cero contaminantes, no emiten a la atmósfera ni partículas contaminantes ni CO2. Entonces, precisamente ese es el gran beneficio de estos autobuses, además de las ventajas que suponen para el usuario en cuanto a los bajos niveles de ruido, la comodidad, la seguridad. ¿Tiene contras un autobús eléctrico? Yo creo que ahora mismo no tiene ninguna contra, porque si tuviera alguna contra, pues no estaríamos apostando como lo estamos haciendo todas las MTs por este tipo de vehículos. Sí que es cierto que a nivel interno complica la operativa, digamos, para poder trabajar con diferentes vehículos. Es decir, nosotros ahora mismo en Aubasa tenemos autobuses diésel, autobuses GNC, autobuses GLP, autobuses híbridos y autobuses eléctricos 100%. Eso hace que sea mucho más compleja nuestra operativa, sobre todo desde el punto de vista del taller, de llevar a cabo los mantenimientos correctivos y preventivos. Pero lo que es desde el punto de vista del usuario y también desde el punto de vista económico son todo ventajas. Consumen energía eléctrica, energía verde, que es uno de los requisitos que nosotros siempre teníamos en mente precisamente para incorporar estos autobuses a la flota. En el caso de estos autobuses tiene una capacidad embarcada de 640 kilovatios, que por comparar con un turismo de gama alta eléctrico viene a estar en torno a los 85 kilovatios, para que os hagáis una idea de la dimensión de las baterías de este autobús. Estas baterías nos dan una autonomía de aproximadamente unos 250 kilómetros. Dado que ahora mismo prestan servicio en la línea 1, en la que recorremos 170-180 kilómetros diarios, nos dan suficiente autonomía para que se retiren todos los días a cocheras con entre un 20 y un 30% de batería. Se retiran a cocheras en torno a las 11 de la noche, 11:30, aprovechamos para hacer la limpieza tanto interior como exterior, y a las 12 de la noche aproximadamente los ponemos a cargar. El proceso de carga es muy sencillo, mediante manguera, como un vehículo eléctrico convencional, se enchufa y ya está. En aproximadamente unas 5 horas el vehículo ya está cargado y ya está preparado con el 100% de batería para salir al servicio al día siguiente. ¿Dónde están las baterías? Las baterías van todas en el techo. Los 640 kilovatios van distribuidos en 7 packs de baterías, y precisamente la ventaja de que vayan en el techo es que tenemos más espacio disponible para los viajeros en el interior del autobús. Las baterías, que parece que es uno de los talones de Aquiles de los eléctricos. Efectivamente, sí, las baterías sabemos que con la tecnología actual pues tienen una vida útil estimada entre los 8 y 10 años, con lo cual sabemos que en estos autobuses tendremos que cambiar las baterías en ese tiempo. En ese caso es un tema que nosotros ya contemplamos en el proceso de licitación de compra de estos autobuses, con lo cual será el propio fabricante el que retire estas baterías y se encargue del reciclado de las mismas y colocar unas nuevas baterías, pues eso, en un plazo estimado de entre 8 y 10 años. ¿Desde cuándo conduces autobuses? Desde 2006, urbanos e interurbanos. Bien, es buena. Es cambio, pero es muy buena. Cambio, bueno, es un poco por todo. Primero, el ruido se nota un montón. ¿Es otra forma de conducir? Es hasta que te adaptas un poquillo, pero nada, bien, muy bien, van muy bien. ¿Y lo de no tener retrovisores? Al principio un poco lo ves todo un poco extraño, porque claro, estás acostumbrado a espejos, no estás acostumbrado a cámara, pero bueno, es hasta que se hace el ojo. La gente está encantada. Si vas con uno de los otros normales, que no son los eléctricos, te dicen que cómo no vienes con uno nuevo, o sea que sí, no, la gente está contenta.
es Vicky? Vicky es el nuevo sistema público de alquiler de bicicletas de Valladolid. Aparte de ser el sistema público, es salud, eficiencia, sostenibilidad, es mucho más allá, ¿no? Es la continuidad del anterior sistema público de bicicletas que ya existía en Valladolid, que era Vallabici. La idea era impulsar un sistema público de bicicletas con la dotación de muchas más bicicletas, muchas más estaciones y una parte electrificada para fomentar ese uso en la ciudad. Vicky está situado en 97 puntos en la ciudad. Lo que se ha intentado garantizar es que cualquier ciudadano de Valladolid pueda tener un punto o una Vicky a unos 250 metros de su vivienda, de su centro de trabajo. Tenemos unas 900 bicicletas puestas en servicio, siendo más o menos un 25-30% de la flota eléctrica. Nosotros estamos hiper contentos porque está habiendo una acogida en usos y en usuarios mucho más de lo que nosotros teníamos previstos. Santiago, ¿qué acaba de ocurrir en esta estación de la acera Recoletos? Este es un movimiento de balanceo que consiste en retirar bicicletas de aquellas estaciones donde ya hay bastantes o se prevé que van a venir más y llevarlas a estaciones donde se prevé que va a haber una demanda de bicicletas. De ese modo conseguimos que la gente no se encuentre ni una estación llena cuando va a entregar la bicicleta ni una estación vacía. Este es el trabajo. Ahora mismo hay 4 furgonetas en la ciudad haciendo estas tareas. Es básico y necesario, si no el sistema no funcionaría. Lo que veis aquí es el control de mandos del Servicio Público de Bicicletas de Vicky. Tenemos la aplicación, esta también la puede ver el usuario. Es muy visual porque los quesitos, al abrir el mapa, ya ves la disponibilidad de tanto bicicletas eléctricas como mecánicas. Tenéis monitorizado lo que ocurre en cada estación. Está todo actualizado. Tenemos el sistema de Come, que es el sistema que pertenece al sistema de las bicicletas. Nos da un reporte de todo el tema de las estaciones, de bicicletas, de los anclajes. El tema de los quesitos, si están en turquesa, significa que tienen bicicletas eléctricas. Si salen en naranja, no tendrían en ese momento. Entonces, el técnico, hay 4 furgonetas distribuidas en toda Valladolid. Cada técnico lleva su zona y cada uno sabe que tiene que llevar. En todas sus estaciones tienen que haber bicicletas eléctricas. Un usuario paga expresamente por una tarifa de una eléctrica. Entonces, necesitamos que siempre hayan eléctricas en las estaciones. Esto es el uso actual a día de hoy. Hoy, en este momento, hay 455 usos. Y el otro diagrama es el día de ayer, y ayer se alcanzaron 1.671 usos, tanto de bicicleta mecánica como de eléctrica. Aquí, por ejemplo, entramos en el reporte de Come, entramos, por ejemplo, en la estación 810, nos dice que está en servicio, la batería, todo está bien, el lector, la puerta. Bajamos y aquí nos dice la ocupación de la estación. ¿Qué significa? Que aquí nos dice el número de bicicletas que hay en cada número de anclaje y qué número de bicicleta. Todas las que empiezan por 5 son eléctricas. De todos modos, aquí en el simbolito de la bici sale como una especie de enchufe que te especifica que es eléctrica. Y aquí te habla del tema de los usos. ¿Cuándo ha sido la última bicicleta que se ha cogido? En 2019, que fue el año donde Vallabici tuvo unas cifras representativas, pues se representaba unos 300, 400 usos al día. Nosotros estamos ahora mismo en 1.600 usos. ¿Hay un perfil de usuario? Estamos teniendo una variedad de perfiles de uso de la bicicleta, desde gente joven que va a la universidad o va a trabajar a sus centros de trabajo, como personas 40, 50 que también están haciendo uso. Tenemos todavía mayor uso de género masculino. ¿Cuál es el perfil de la gente que os llama?
Nos encontramos un poco de todo, desde personas que es su primer uso y tienen que anclar la bicicleta y no saben, les explicamos un poquito cómo tienen que hacerlo, el método que tienen que utilizar, usuarios que se pasan de 2 horas de uso, que es el máximo. 2 horas con la misma bicicleta. Tú puedes usar más veces la bicicleta, pero no puedes estar más de 2 horas con la misma bicicleta. Biki no está expresamente hecho para los turistas, es movilidad urbana. Se utiliza Biki, generalmente lo utilizamos para, pues eso, para ir a trabajar, para evitar uso del coche. Biki es algo práctico, rápido. Tenemos 97 estaciones en Valladolid situadas, entonces eso también a la gente de poder dejar el coche, coger la bicicleta, aparcar justo en la puerta de su trabajo, volver a coger la bicicleta para volverse a ir, eso es muy importante. Como turismo, no es una bicicleta para estar de turismo, estar 2 horas o 3 con la bicicleta. Valladolid es una ciudad intermedia, no es Madrid, no es Zaragoza, pero no es una ciudad de 60.000 habitantes. En ciudades como Valladolid, cualquier acción puede tener un efecto muy positivo, porque además Valladolid es una ciudad sana, es una ciudad que dispone de parques, es una ciudad que tiene una buena relación con el entorno rural, con lo que podríamos llamar la relación campo-ciudad, con sus bordes, puede mejorar las relaciones con el Alfoz. El coche compartido, a mí me parece que a largo plazo, gracias a las nuevas tecnologías, puede ser, podríamos decir, un nicho extraordinariamente, pero no tanto por empresas que lo explotan, sino por la interacción entre los consumidores, entre las personas que se desplazan. Que es Ekiwi Movilidad. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro de Castilla y León que ofrecemos servicios de movilidad eléctrica y compartida, lo que se denomina comúnmente como car sharing. Car sharing, ¿qué es? Alquiler de vehículos sin conductor por minutos y haciéndolo todo desde una aplicación móvil. Una cooperativa porque pensamos que es mejor que entre todas las personas podamos decidir cómo ofrecer estos servicios, puesto que son servicios muy novedosos. ¿Desde cuándo está Ekiwi puesta en marcha? Ofreciendo el servicio como tal de car sharing empezamos en mayo-junio de 2021. ¿Estos coches tienen que tener alguna característica para que vosotros los podáis tener en la cooperativa? Tienen que ser 100% eléctricos y aparte de ese requisito también tienen que ser compatibles con toda la tecnología que tenemos que instalar en los vehículos para que aparezca en la aplicación, que podamos monitorizar la batería, que podamos abrirlos sin llave. ¿Por qué apostar por los coches eléctricos? La cooperativa tiene entre sus objetivos transformar la movilidad para que sea más sostenible medioambientalmente y también más respetuosa con las personas. Entonces, eso está íntimamente ligado a movilidad 100% eléctrica, coches 100% eléctricos. Pero también porque en muchas ciudades ya se está poniendo en marcha las zonas de bajas emisiones en las que solo pueden entrar vehículos que sean 100% eléctricos. Entonces, nos parece que es mucho mejor ya apostar por una movilidad que va a ser el futuro. ¿Cuál es la flota de Ekiwi Movilidad? Hemos ido ampliándola poquito a poquito, empezamos con 2 coches y actualmente ya tenemos coches en Valladolid, Laguna de Duero, Madrid y próximamente en Burgos, y ahora mismo la flota son 7 coches y una moto que estamos haciendo una prueba piloto. ¿Cuál es la diferencia respecto a una empresa de alquiler de coches? Son varias. La primera es que aquí no hace falta tener que ir a una oficina, hacer un papel, coger la llave, luego ir a devolverla, meterla en un buzón. Esto es totalmente automático a través de la aplicación. También la diferencia es que estos coches están disponibles 24/7. A cualquier hora del día se pueden coger, usar y dejar.
Y también otra diferencia es que los vehículos no están todos destinados en una misma zona, como podría ser en Valladolid la estación de trenes, sino que tenemos distintos vehículos por distintas zonas de Valladolid. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos cooperativistas formáis parte de Kiwi Movilidad? Somos unos 220 cooperativistas en todo lo que sería Castilla y León, que es nuestro ámbito de actuación, y también tenemos personas que no son cooperativistas, pero que pueden usar el servicio, bien personas a título particular o bien entidades que están asociadas con la cooperativa, como por ejemplo el supermercado de La Osa, Energética, que es una cooperativa de energía de Castilla y León. Para poder formar parte de Kiwi, lo que es ser cooperativista de la empresa, ser mayor de edad y residir en España y hacer una aportación inicial de 50 euros, porque al ser cooperativa, todo el mundo que entra tiene una participación en la cooperativa. Y luego, para poder usar el servicio de car sharing, que es uno de los servicios que ofrecemos dentro de la cooperativa, hay que cumplir dos requisitos muy sencillos. Uno es tener carnet de conducir y el segundo es tener 25 años o más. Hablábamos ahora de esos requisitos, pero ¿cuál es el perfil? Tenemos como tres perfiles. Uno es gente joven que no tiene vehículo privado y que estaba utilizando el vehículo de su padre, el vehículo de un amigo y ahora están utilizando los vehículos de la cooperativa. Luego tenemos un perfil de personas que tienen un vehículo bastante antiguo y que si quieren ir a Madrid no van a poder entrar a la zona de bajas emisiones. Y tenemos un tercer grupo de personas que está creciendo bastante, que son personas que directamente han decidido no comprar coche nuevo. Yo soy socio de Laguna. En un primer momento no había coches en Laguna y mi motivación era, en primer momento, a lo mejor más ecológica, por así decirlo. Está bajo de batería, le vamos a poner a cargar. En estos cargadores sí que incluye la carga en la cooperativa. Hay una señal específica, ¿verdad? Excepto vehículos eléctricos en proceso de carga. Tenemos riesgo de que nos pongan una multa. El vehículo siempre tiene que estar en carga. No es una plaza reservada para vehículos eléctricos, sino para vehículos eléctricos que estén cargando. ¿Por qué e-Kiwi? Es un nombre elegido por todos los socios y socias. Este nombre es un poco un juego de palabras entre kiwi, kilovatio, y la E de ecológico. A mí animarme, sobre todo, bueno, por el hecho de vivir en Laguna, que tenemos muy pocos medios de transporte para bajar a Valladolid, y lo veía como una cosa necesaria. En un primer momento para mí fue ecológico, sobre todo que me pareció una manera muy diferente de movilidad que no existía en Valladolid, que no existía en Castilla y León, y me pareció pues, importante pues, aportar a estos movimientos ecológicos. ¿Cuáles son los cambios que tanto las instituciones como nosotros, los propios ciudadanos, tenemos que abordar para hacer nuestra movilidad más sostenible en las ciudades? Más allá de la responsabilidad personal, creo que las instituciones, sobre todo los ayuntamientos y los gobiernos regionales y el gobierno del Estado, en la medida que soportan y apoyan las medidas que se toman en las ciudades y por los ayuntamientos, están haciendo un montón de cosas, ¿no? Quizá la cuestión más controvertida es el tema de las zonas o áreas de bajas emisiones, ¿no? Lo son porque están asociadas a medidas restrictivas y porque se aplican sobre determinados ámbitos urbanos. Lo que hay que hacer es, sobre todo los centros históricos, que en nuestro caso en las ciudades de Castilla y León los centros históricos son los centros urbanos. Cualquier medida restrictiva, es decir, que restringe la movilidad, afecta a las personas, a las actividades, y hay que tomarla con prudencia. De hecho, cuando muchas zonas de bajas emisiones, en las ciudades que se han ido impulsando, han tenido que tomar medidas transitorias para que determinados usuarios puedan. El otro día escuchaba que la ciudad de León está pensando declarar todo el ámbito urbano como zona de bajas emisiones. Tiene cierta inteligencia, porque eso prima a los residentes locales. Yo diría dos cosas sobre las zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, en el caso de Valladolid, tener en cuenta cómo es la ciudad. El centro histórico ya funciona con restricciones. El centro histórico hay muchas peatonalizaciones. Ya en cierto modo es una zona de bajas emisiones. Claro, si tú mides las emisiones en la calle Santiago o lo mides en López Gómez, pues son dos cosas totalmente distintas. Pero claro, hay muy pocos corredores por donde hay tráfico. Hay que tener en cuenta cuál es la forma de la ciudad. Por ejemplo, Valladolid tiene un río impresionante
que es un río con un gran bosque de galería, que es un gran sumidero de CO2. Las políticas de fomentar zonas de bajas emisiones pueden contribuir o asociarse en sinergia con otras acciones. No sé, a lo mejor en otras zonas de la ciudad hay zonas también que tienen una alta contaminación y puede haber, no definirse una zona grande de bajas emisiones, sino varias zonas más pequeñas. La restricción hay que tener en cuenta que siempre perjudica a los más frágiles. Amazon, por ejemplo, puede utilizar vehículos eléctricos, pero a lo mejor otro distribuidor local o un pequeño empresario que se dedica a prestar servicios de fontanería, de construcción, no puede hacerlo. Lo primero que podemos observar en el aspecto exterior es que este autobús tiene 4 puertas. Los autobuses más antiguos en Aubasa tenían 2 puertas, desde hace unos años ya incorporamos todos los autobuses con 3 y en este caso con 4. Esto favorece mucho la subida y bajada de los viajeros y por lo tanto nos permite mejorar. ¿Es más rápido? Es mucho más rápido, eso es, mejoramos mucho la velocidad comercial de la línea 1 en este caso. ¿Este tipo de vehículo es caro? El precio de compra de un vehículo eléctrico, tanto un turismo convencional como un autobús, evidentemente es más caro que un vehículo diésel, por ejemplo. En el caso de estos 11 autobuses Irizar, el precio de compra ha sido de 785.000 euros, pero sobre todo tenemos que pensar en el largo plazo. Con los datos que nosotros manejamos internamente, para una vida útil estimada de los autobuses en torno a 15 años, el ahorro que supone un vehículo eléctrico frente a un vehículo diésel, teniendo en cuenta tanto el precio de compra, el mantenimiento, el cambio de las baterías y el coste de energía, sobre todo, está entre un 12 y un 15%. Es decir, la compra de un vehículo eléctrico supone una inversión inicial más importante, pero a largo plazo, para la vida útil del vehículo, siempre sale más barato. La línea 1 es la que más viajeros mueve a lo largo del año y precisamente hemos optado por estos vehículos para esa línea. Hasta ahora esa línea funcionaba con 11 autobuses articulados pero accionados por combustible diésel, con unos 17 años de antigüedad, y al haber incorporado estos autobuses, pues bueno, en primer lugar hemos logrado dejar de consumir en torno a 340.000 litros de combustible diésel al año y reducir las emisiones de CO2 en torno a las 940 toneladas al año. ¿Cuánto has dicho? 340.000 litros diésel dejamos de consumir en la línea 1. El diésel ahora mismo es 1 y pico. Está muy caro, efectivamente, sí, así es. En estos autobuses no hay que mirar solo el precio de compra, sino el coste de energía para la vida útil de estos autobuses, y ahí es precisamente donde está el ahorro, en el coste de energía, en la diferencia que hay entre el combustible fósil, entre el diésel y la energía eléctrica en este caso. El año pasado recorrimos 5.800.000 kilómetros. Con lo cual son muchos kilómetros. Entonces, claro, todo el consumo de combustible que tenemos asociado, cuando hablamos de toneladas y litros, siempre hablamos de valores muy elevados. Ahora mismo en vuestra flota están estos 11 eléctricos y ¿qué más? En la actualidad tenemos 51 autobuses accionados por GNC, gas natural comprimido. La ventaja del gas natural comprimido es que es mucho menos contaminante que el combustible diésel, no llega al nivel de un vehículo eléctrico, pero es mucho menos contaminante. Además tenemos 18 autobuses híbridos eléctricos, en este caso combustible diésel, pero híbrido con baterías eléctricas. Tenemos estos 11 autobuses eléctricos y el resto están accionados por GLP o bien por diésel. Esos son los vehículos más antiguos de la flota. Estos autobuses ahora mismo el proceso de carga es muy sencillo, que es una carga con manguera, como en un turismo convencional, pero ya están preparados para carga con pantógrafo invertido. ¿Qué supone eso? Pues que sobre este mismo espacio que tenemos ahora mismo para las dársenas, crearemos una estructura con pantógrafos invertidos, de modo que cuando el autobús llega a la dársena, directamente el conductor, solo con accionar un botón, el pantógrafo baja
engancha con la parte que va embarcada en el autobús, digamos, y a partir de ahí empieza a cargar, con lo cual evitamos ese paso de una persona que tenga que estar enchufada. ¿Cuál es el futuro de Aubasa en cuanto al autobús? Seguir apostando por la movilidad sostenible, y en ese sentido entiendo que tenemos que seguir apostando por el vehículo eléctrico, pero también estamos muy encima de los avances que pueda haber en torno a los vehículos accionados por hidrógeno. Ahora mismo es una tecnología de futuro muy similar al vehículo eléctrico. Ahí lo único que hacemos es prescindir de la mayor parte de las baterías para instalar una pila de hidrógeno, que es la que nos da precisamente ese suministro eléctrico. El motor al final es el mismo, las emisiones son cero, tanto de partículas contaminantes como de CO2, pero cambia la tecnología. Entonces estamos muy pendientes también en ese sentido. Paseo Zorrilla 236, Centro Comercial. Más del 75% de los desplazamientos urbanos se realizan en vehículos privados y con un solo ocupante. Es un desastre sobre todo por la ocupación que se está generando en las ciudades en el espacio público, y ya no solo en el tránsito, sino la ocupación en el aparcamiento. O sea, el coche más del 90% de su tiempo está parado, ocupando un espacio que podíamos dedicar para muchas otras cosas en la ciudad. En cuanto que pruebas la bicicleta, ves que vas a llegar antes a tu sitio de trabajo, te vas a ahorrar dinero a final de mes, vas a estar más feliz, más contento yendo al trabajo o volviendo de él. De hecho, tenemos los usuarios que están ahora mismo en Viki, son usuarios muy fieles, que una vez que prueban la bici no la dejan. Enséñanos. Bueno, pues, os enseño. Esta es la tarjeta de transporte público, ¿verdad? Eso es, que se puede vincular a las bicicletas y también se puede sacar la bicicleta con la aplicación móvil. Al ser un sistema público es muy importante que los viajes sean de media hora, de esa forma conseguimos que la bicicleta vuelva a la estación y esté disponible para cualquier usuario. Si yo, por ejemplo, me llevo la bicicleta a trabajar y me la dejo allí en el trabajo, pues evidentemente esa bicicleta la estoy reteniendo y no está a disposición de los demás usuarios. Pero no tiene nada que ver el uso que se hace un fin de semana con un día de diario. El uso que se hace un día de diario, por ejemplo, en la zona de universidades, pues a las 9 de la mañana está bastante lleno y es necesario retirar bicicletas, o el que se hace, por ejemplo, en los polígonos, donde hay mucha afluencia por las mañanas y las bicicletas se van por las tardes. Este es el taller de Viki, el taller de mantenimiento y de las bicicletas públicas de Valladolid. Con la bicicleta eléctrica, que es la del color turquesa, tendríamos la pantalla. Cuando está en una estación aquí aparece la pila en grande como que si estuviera cargando. No habría que tocarle nada, sino desanclar mediante el código QR o la tarjeta de servicios municipales en la estación, desanclar y ya la bicicleta está operativa, no habría que apretar nada. Tiene medidas de seguridad, timbre, los frenos, el cambio que es de maneta, pedal asistido. En cuanto empiezan a pedalear el motor se activa y en el momento de que se toque la maneta del freno o se deje de pedalear, el motor deja de funcionar. Es una bicicleta un poco más pesada, la mecánica sería la naranja, es el mismo tipo de bicicleta, lo único diferente es pues, que es mecánica. El cuadro pues, que es un poquito más pequeño porque dentro del cuadro iría la batería de la eléctrica. Son reparaciones de momento sencillas, que es ajustar frenos, ajustar cambios, las cuerditas de la cesta que se van alargando, los timbres que se suelen romper. En cuanto a las eléctricas, ¿qué es lo que más tienes que reparar? Sobre todo el mantenimiento de lo que sería el motor, para que siempre esté en continuo funcionamiento. Pero básicamente lo que es el tipo de mantenimiento, las dos más o menos son iguales, la única diferencia es esa. No es mucha reparación, con lo cual el ciudadano está haciendo un buen uso. Sí. Hay algún tipo de vandalismo, pero para el volumen de bicicletas que hay actualmente en la calle, no es un porcentaje muy pequeño de vandalismo.
El usuario, por ejemplo, cuando deja una bicicleta, si detecta que tiene algún tipo de fallo, pues que a lo mejor no frena bien o no cambia, cuando termina el viaje tiene la opción de marcar una incidencia y esa incidencia nos salta a nosotros en el centro de control para decir, pues esta bicicleta, la 824 por ejemplo, según un reporte de un usuario, el cambio no va bien, por ejemplo. Entonces eso se hace un aviso a los técnicos en calle y el técnico va en cuanto antes. En la estación hay donde se ancla la bicicleta, hay un símbolo, una llave inglesa roja, que ahí la pulsa, entonces eso también nos salta un aviso, aunque no haga el reporte. Entonces se va y se revisa esa bicicleta. ¿Por qué hay que apostar por la bici? Estamos en un momento en el que la situación tanto climática como de nuestra propia salud que tiene que estar garantizada. Entonces, el apostar por la bicicleta es, en primer lugar, salud y, sobre todo, tener respeto al medio ambiente, ¿no? La verdad es que en toda España se está apostando mucho por incentivar el uso porque permite, sobre todo, desplazar de los núcleos urbanos el uso masivo del coche, tanto por calidad de vida como por la ocupación del espacio público que se está generando en las ciudades. ¿Mismo punto en el que yo cojo el coche luego lo tengo que devolver? Ahora mismo, tal y como lo tenemos configurado, en la misma zona, que son zonas, se coge el coche y se devuelve ahí. ¿Por qué? Porque la flota todavía no es lo suficientemente extensa como para ir a Madrid, dejar el coche en Madrid, igual luego me vuelvo en AVE y se quedaría un coche en Madrid y disminuiría la flota. No, por ejemplo, como el sistema de Bikis, que tú tienes los distintos puntos, lo coges en un punto, lo dejas en otro y pues no. O sea, tú aquí coges el coche en un punto, luego lo tienes que devolver a ese mismo punto. Lo que queremos es hacer que la movilidad sea más sostenible, entonces si cogemos el coche para moverlo dentro de la ciudad y cogerlo en un punto y dejarlo en otro, habría muchos trayectos para hacer movimiento de 2 toneladas de un vehículo dentro de la ciudad y pensamos que eso se puede hacer con Biki, andando, en autobús, en taxi. Entonces está más pensado para cogerlo dentro de la ciudad y moverte hasta el Alfoz, la provincia. La etiqueta. Aparte de la etiqueta de 100% eléctrico, la etiqueta de Carsarin, somos la única empresa que lo tenemos en Castilla y León y esto lo que permite es que una etiqueta de la LGT tener algún tipo de ventaja, que es aparcar en algunas zonas destinadas directamente a Carsarin y alguna ventaja más, pero que todavía en lo concreto en Castilla y León estos beneficios todavía no se han implantado. Somos la primera empresa, estamos trabajando con administraciones. ¿Cuáles son los beneficios de compartir un coche? Son muchísimos. El primero es que no tienes que hacer el desembolso inicial en un vehículo eléctrico en torno a 40.000 euros. Te olvidas de tener que pasar ITVs, rodajes, seguros, todo eso va incluido en el uso de servicio. La cooperativa se encarga de todos esos trámites. Otro beneficio es que siempre vas a tener coches disponibles y más o menos nuevos, puesto que la cooperativa va renovando vehículos y luego tiene muchísimos más beneficios, como que no vas a contaminar, vas a hacer que tu huella medioambiental sea mucho más pequeña, puesto que los vehículos más o menos de media se utilizan un 5% de su vida útil y con los vehículos cooperativos y compartidos estamos hablando de un 40% de uso medio, puesto que con un solo vehículo vamos a dar servicio más o menos a unas 20 personas, 30 personas. Y a mayores, el espacio que hay en vía pública también se va a reducir. Por cada coche que se pone en servicio, también se eliminan más o menos unos 20 coches de vía pública. Si lo comparamos con un coste real de un vehículo, es mucho, en torno a un 30% el coste que supone moverte en Carsarin respecto a moverte en un vehículo privado. No hay contras en compartir un coche. El único contra que puedes tener es que el coche no es 100% tuyo, con lo cual puede que alguna vez momentáneamente no tengas disponibilidad de ese vehículo, pero bueno, siempre en ese momento hay otras alternativas. Todo ese problema te lo quitas entrando en una cooperativa, puesto que el único coste son los 50 euros de desembolso inicial y luego simplemente se cobra por el uso de servicio. El precio de servicio es un poco un mix, es por horas y por kilómetros. El precio máximo por hora son 5,50 euros, pero que depende de la tarifa que tenga el usuario, baja hasta los 4 euros a la hora, o una tarifa completa de un día completo, varía también entre los 55 euros como precio máximo hasta los 40 euros. ¿Cómo es el proceso? ¿Reservas el coche? Se puede reservar hasta con 3 meses de antelación el vehículo. ¿Vale? Reservo el coche, una vez que se aproxima la fecha de mi reserva o la hora de la reserva, me acerco al vehículo, inicio la reserva en la aplicación, abro el vehículo, me monto, vuelvo a su punto de retorno, ¿vale? Y hago el proceso inverso, cierro el vehículo con la aplicación y finalizo mi reserva. Y si está bajo de batería, lo pondría a cargar. ¿Eres socio
beneficio, pero puedes dar facilidades para que otras personas también utilicen el coche, ¿verdad? El socio tiene voz y voto en las asambleas, pero ese socio puede hacer apadrinar, que le llamamos, a otras 3 personas. En todo este tiempo, ¿cuál es el balance que haces? Muy positivo. Empresarialmente, como cooperativista y como socio, yo creo que es muy positivo. O sea, se ha visto crecer exponencialmente los vehículos, creo que se ahorra. Un coche particular está parado más del 90% en un garaje y tienes que pagar seguro, tienes que pagar mantenimiento, ITV. El tema de la carga echa mucha gente para atrás porque dices, ¿cómo hago un viaje desde Valladolid, desde Burgos, desde Soria hasta Cáceres? Que voy a tener que parar, los puntos, cómo estarán, pero es que no está pensado para eso, ¿no? Para hacer viajes muy largos, todavía la movilidad eléctrica puede que le falte un poquito, pero desde la cooperativa lo que hemos hecho es que vamos adquiriendo vehículos cada vez con más autonomía y con cargas más rápidas para permitir estos desplazamientos. Y además desde la cooperativa facilitamos que en varias empresas de recarga directamente la cooperativa ya lo tiene todo configurado para que el usuario pueda cargar en esos puntos de recarga y así se le facilita. El futuro de Kiwi Movilidad pasa principalmente por irnos expandiendo a distintas provincias de Castilla y León. La movilidad eléctrica está bien, contamina menos, pero no supone quitar el problema que tenemos de congestión, de tráfico y espacio público en las ciudades. Entonces, vamos a seguir trabajando para concienciar a la gente de los beneficios que tiene dejar tu coche en casa y utilizar vehículos compartidos y siempre 100% eléctricos. Todos los vehículos que tenemos son de segunda mano, porque nosotros apostamos también por la economía circular y por no seguir incrementando el parque de vehículos. Entonces, todos los vehículos son seminuevos, tienen 2 o 3 años, pero los adquirimos siempre de segunda mano. En el caso de la movilidad urbana, ¿todo vale? Yo creo que en el caso de la movilidad urbana son válidas todas las alternativas que fomenten precisamente a la sostenibilidad ambiental. No hay que pensar solo en el autobús, en el transporte urbano, también hay que pensar en la movilidad ciclista, en vehículo compartido, como hay en esta ciudad o como hay en otras ciudades. Entonces, todas las alternativas que podamos dar al ciudadano son válidas siempre que vayan en la línea de mejorar la sostenibilidad ambiental y de mejorar la calidad de vida de la ciudad de Valladolid. Para Kiwi Movilidad, ¿todo vale? Todo vale, todo lo que sea moverse de forma más sostenible en bicicleta, andando, en autobús, en vehículos compartidos 100% eléctrico, todo vale, todo suma y todo es importante para transformar el modelo de movilidad actual y que sea más respetuoso con las personas y con el medio ambiente. Creemos que no todo vale. Vale la sostenibilidad, el pensar en el futuro, en el pensar en nuestra salud y en el pensar en cómo administramos los recursos que tenemos hoy en día y los que tendremos en el futuro. ¿Cuál es el futuro o el camino a seguir? Vivimos en el mejor de los mundos. Estamos en Europa y Europa tiene una política, podríamos decir, muy restrictiva, con horizontes cortos, 2035, con horizontes cortos, eliminar los vehículos que se apoyan en combustibles fósiles. Ha habido moratorias, hay debate, los italianos, por ejemplo, están hablando de los biocombustibles, se está hablando los alemanes de los combustibles sintéticos, que son también combustibles que producen CO2. Claro, este es un debate que no existe en la India, o no existe en China, o no existe en Latinoamérica. Desde el punto de vista regional, dentro del mundo, Europa está impulsando una movilidad restrictiva, en el sentido de las emisiones y los combustibles fósiles. Tiene muchas dimensiones económicas. ¿Cuál es mi opinión al final? Que hay que ser prudente y progresivo. Hay que ir tomando medidas que se pueden tomar y que son eficaces. No medidas para ricos, porque es indudable, si uno va a los países nórdicos, pues Noruega o Dinamarca, ve muchos coches cargándose en la calle, pero son coches caros. Por ejemplo, nosotros estamos impulsando de una manera un poco anárquica la energía solar. Claro, si la energía solar es la fuente de la energía eléctrica, eso es absolutamente sostenible. Si nosotros recargamos vehículos
privados con energía solar, eso tiene una gran ventaja. Ahora bien, si nosotros estamos cargando los coches con una energía que está producida en una central gasística me explico, son cosas distintas. Sobre todo a pequeña escala, en el tema del transporte público, en el tema de las flotas institucionales que tienen que ser ejemplares, apoyar a los taxis, apoyar a los transportistas, todo esto que se llama comercio sostenible. La lógica de la movilidad interfiera con la política energética, interfiera con la política de las actividades en la ciudad.